Hola una vez más, bienvenidos de nuevo. El día de hoy empezaremos a hablar más en detalle de las diferentes estructuras celulares y extracelulares que pueden actuar como el blanco sobre el que llegan a actuar los psicofármacos que utilizamos en la actualidad. Empezaremos hablando de forma específica sobre los transportadores y el importante rol que juegan en la neurotransmisión. Como se los mencioné previamente, el comprender la infraestructura anatómica y los sustratos químicos de la neurotransmisión es crucial para poder comprender los mecanismos de acción de los medicamentos psicotrópicos. A grandes rasgos, a pesar de que tenemos una amplia gama de fármacos, sus mecanismos de acción pueden reducirse en realidad a 5 grandes categorías que iremos explorando a lo largo del curso. Alrededor de un tercio de todos los psicofármacos de uso en la actualidad tienen como blanco a los transportadores para los diferentes neurotransmisores como dopamina, serotonina, norepinefrina, que son estos que vemos acá. Otro 30% de los psicofármacos tienen como blanco de acción a los receptores ligados a proteína G localizados en la membrana celular, a los que se llegan a unir también diferentes neurotransmisores. Un 20% de los psicofármacos actúan también sobre receptores de membrana, pero en este caso sobre los receptores que son ligados a canales iónicos. Un 10% aproximadamente de todos los psicofármacos actúan sobre diferentes enzimas y otro 10% de los fármacos van a actuar sobre canales iónicos, pero en este caso canales iónicos que son ligados a voltaje. Retomando entonces el tema del día de hoy, vamos a entrar a hablar sobre los transportadores como blanco de la acción de los psicofármacos. Recordemos cómo la membrana celular en las neuronas y en todas las células funciona como una barrera que evita que elementos intrusos del exterior puedan ingresar a la célula y elementos útiles del interior se puedan derramar hacia afuera. Sin embargo, debe existir cierta permeabilidad en la membrana para captar ciertas cosas que se necesitan o sacar ciertas cosas que se tengan que sacar en algún momento dado según las necesidades de la célula. Un importante ejemplo de esto sería pues, la salida de los neurotransmisores de una neurona como un mecanismo de comunicación entre neuronas. Como lo hemos hablado en videos previos, una neurona, a la que convencionalmente nos referimos como presináptica, tiene la capacidad de liberar neurotransmisores que tienden a estar almacenados en vesículas presinápticas. Y cuando la neurona es estimulada, pues estas vesículas pueden desplazarse hacia la membrana, como lo vemos en esta imagen, y vaciar su contenido hacia el espacio sináptico, en donde los neurotransmisores pueden venir y llegan a interactuar con sus respectivos receptores que se encuentran en la membrana de la neurona postsináptica. Ahora, una vez estos neurotransmisores ya cumplieron su función en el espacio sináptico, no se van a quedar de forma indefinida en este espacio. Hay diferentes mecanismos a través de los cuales la acción de estos neurotransmisores debe terminar. Uno de estos mecanismos, y es un mecanismo sumamente importante, es la recaptura hacia la neurona presináptica desde donde fueron liberados los neurotransmisores originalmente. Esta recaptura se hace a través de bombas específicas que vemos ilustrada, por ejemplo, esta acá en amarillo, que también son llamados transportadores, que están localizados en la membrana celular. En el interior de la neurona presináptica también existen los transportadores. Aquí los vemos, pero en este caso están a nivel de la membrana de las vesículas presinápticas, como lo vemos ahí en verde, cuya función es, una vez el neurotransmisor ya está adentro de nuestra neurona, pues que no se quede flotando libremente en el interior, sino que regresarlos a sus respectivas vesículas para su almacenamiento. Entonces aquí ya vemos el neurotransmisor nuevamente almacenado, esperando a que llegue el estímulo correcto que favorezca a que la vesícula se desplace una vez más y el neurotransmisor se libere hacia el espacio sináptico. Ahora, tanto los transportadores de membrana como los transportadores vesiculares
Pertenecen a una familia de proteínas con 12 regiones transmembrana. Esto quiere decir que son proteínas que en su estructura y en su cadena de aminoácidos van a atravesar 12 veces, como lo vemos ilustrado en esta imagen, a la membrana, formando así un receptor que tiene la capacidad de unirse al neurotransmisor, como lo vemos aquí en esta segunda imagen, funcionando como una especie de vehículo o carretón que lo que va a hacer es acarrear el neurotransmisor. En el caso de esta imagen lo vemos aquí en amarillo, que es serotonina, y pues lo que vamos a ver es que la traslada nuevamente del exterior al interior de la neurona. O pues si fuera un transportador vesicular de adentro de la neurona presináptica hacia el interior de la vesícula presináptica. Ahora bien, de esta familia o superfamilia de transportadores, vamos a ver que existen diferentes subgrupos o clases o formas de clasificar a los diferentes transportadores según sus características. Empezando por los transportadores de membrana plasmática, o sea, aquellos transportadores que vamos a encontrar en la membrana celular, como este amarillo que vemos acá. Estos se dividen en dos subclases diferentes. Como iremos viendo más adelante, dependiendo del neurotransmisor que transportan, estos transportadores pueden estar en la membrana presináptica o en la membrana de algunas células gliales como lo son los astrocitos, pero generalmente ahorita enfoquémonos en la membrana de nuestras neuronas. La primera subclase de transportadores de membrana corresponde a transportadores acoplados a una bomba de sodio que pertenecen a la familia del gen SLC6, que incluyen a los extensamente conocidos transportadores de monoaminas, de los que hablaremos muchísimo más adelante, pero entre estos tenemos, por ejemplo, el SERT, que es el transportador de serotonina, el TAT, que es el transportador de dopamina, y el NET, que es el transportador de norepinefrina. Son estos tres que tenemos acá. Esta familia también incluye a los transportadores para GABA, conocidos como GAT. De estos existen 4 subtipos distintos que conocemos en la actualidad y también transportadores para glicina. Entonces, aquí lo podemos ver. Todos estos pertenecen a esta misma familia del gen SLC6. Ahora, hay una segunda subclase de transportadores de membrana que corresponden a los transportadores que pertenecen a la familia del gen SLC1, que transportan aminoácidos excitatorios, principalmente glutamato. Entonces, aquí lo vemos, esta es una familia pequeña y el transportador que pertenece a esa familia, que es el transportador de aminoácidos excitatorios, del que hay pues también diferentes subtipos, pero que pues va a ser más importante cuando hablemos de glutamato. Adicionalmente a estos transportadores de membrana, existen también 3 subgrupos más que pertenecen a la superfamilia de transportadores, pero estos corresponden a los transportadores vesiculares, o sea, los que visualizamos aquí en verde. A nivel intracelular, que su función es llevar los neurotransmisores de regreso al interior de las vesículas presinápticas. El primer subgrupo, que es la familia del gen SLC18, incluye a los transportadores vesiculares probablemente más estudiados y más conocidos, que son el BMAT1 y el BMAT2, ¿verdad? Estos son transportadores vesiculares de monoaminas, que como su nombre no lo indica, lo que van a transportar es serotonina, norepinefrina y dopamina de regreso a sus vesículas presinápticas. Pero pues también vemos como parte de este grupo al transportador vesicular de acetilcolina, que pues como su nombre lo dice, transporta acetilcolina específicamente. Y luego también hay un segundo subgrupo que corresponde a la familia del gen SLC32. A este pertenece el transportador vesicular de aminoácidos inhibitorios, que pues considerando aminoácidos inhibitorios, ¿quién es el principal
aminoácido inhibitorio de nuestro sistema nervioso central es el GABA. Entonces, pues lo que hace es transportar el GABA a sus respectivas vesículas presinápticas. Y luego hay un tercer subgrupo que corresponde a la familia del gen SLC17, al que pertenece el transportador vesicular para glutamato específicamente, que es este transportador vesicular de glutamato. Ahora vamos a hablar un poco más a profundidad sobre los transportadores que pertenecen a la familia del gen SLC6, en especial de los transportadores de recaptura de monoaminas, ya que estos son particularmente importantes para nosotros por ser blanco de una gran cantidad de psicofármacos. En esta imagen visualizamos al CERT, al NET y al DAT, o sea, al transportador de serotonina, al transportador de norepinefrina y al transportador de dopamina. Cada uno de estos es encargado de la recaptura de un neurotransmisor específico, serotonina, norepinefrina o dopamina, como nos lo indica su nombre. Estructuralmente, cada uno de estos transportadores es distinto, cada uno tiene su propia secuencia de aminoácidos y por ende, cada uno va a tener más afinidad por un neurotransmisor que por otro. Sin embargo, contrario a lo que en algún momento se creía, los transportadores no son exclusivos y específicos para un neurotransmisor, solo son más afines por uno, pero también podrían tener leve afinidad por otros neurotransmisores. ¿Qué quiere decir esto? Que el NET tiene mayor afinidad por la norepinefrina, que la vemos acá en anaranjado, por lo que principalmente lo que va a hacer es la recaptura de norepinefrina. Sin embargo, el NET también tiene leve afinidad por la dopamina. La dopamina es estructuralmente muy similar a la norepinefrina, como lo veremos más adelante. Entonces, el NET, o sea, en mucha menor proporción, pero si esta dopamina casualmente se cruzara por acá, el NET podría en algún momento captar un poco de esa dopamina y trasladarla también al espacio intracelular. Ahora, continuando entonces con los transportadores de monoaminas y cómo trasladan a los diferentes neurotransmisores de regreso a la neurona presináptica, es importante aclarar que el proceso de transporte del neurotransmisor no es un fenómeno que ocurre solo, ¿verdad? No es solo como llego y me abrieron la puerta y entré, sino que es un fenómeno que requiere del transporte de sodio a través de la membrana celular. Y a este transporte de sodio, pues a lo que se le acopla el transporte del neurotransmisor. Ahora, recordemos que gracias a la bomba de sodio-potasio, la sodio-potasio ATPasa, se está impulsando constantemente el transporte activo de sodio hacia afuera de la célula, ¿verdad? Aquí lo vemos, el consumo de energía que va a resultar en que ingrese potasio y que estemos sacando sodio de la célula, ¿verdad? Entonces, esto lo que va a hacer es crear un gradiente en la concentración de sodio. Va a haber generalmente mucho más sodio afuera de la célula de lo que hay adentro de la célula, por lo que en condiciones normales el sodio va a buscar desplazarse hacia el interior de la célula donde hay menos, ¿verdad? En contra de este gradiente que se ha ido formando. Y es a ese transporte, a ese sodio que está buscando regresar, ¿verdad? En donde en el espacio extracelular hay tanto que este sodio está buscando ingresar al espacio intracelular. Es a este transporte de sodio al que se va a acoplar el transporte del neurotransmisor de regreso al interior de la neurona que lo liberó. Como lo vemos en esta imagen, el sodio actúa como las llantitas del transportador que permite que se desplace el neurotransmisor hacia su interior. Sin sodio, como lo podemos ver en este lado de la imagen, pues es como que si las llantitas estuvieran desinfladas y el transportador no puede hacer su trabajo. Entonces llega el sodio y pues lo que facilita es esto, que funciona como llantita, que permita que el transportador desplace entonces el neurotransmisor hacia el interior. Hablaremos más adelante de estos transportadores cuando hablemos, por ejemplo, de los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina
inhibidores de serotonina, de la recaptura de serotonina y norepinefrina, que en esencia pues lo que van a hacer, como su nombre lo indica, es que van a venir a bloquear este transporte y de esta forma pues al bloquear este transporte limitan el reingreso de la serotonina y de la dopamina o de la norepinefrina a la neurona presináptica, ¿verdad? Entonces esos neurotransmisores ya no van a ser recaptados con tanta facilidad y van a permanecer más tiempo en el espacio sináptico. Este efecto de bloquear este transporte se asocia en parte al efecto antidepresivo, ansiolítico y todos los demás efectos que se asocian a estas moléculas que son tan ampliamente prescritas como psicofármacos. Ahora vamos a regresar un momento a hablar de las otras familias de transportadores. Específicamente vamos a hablar un poco más de los transportadores vesiculares, ¿de acuerdo? Los que trasladan en el interior de la célula de afuera hacia adentro de la vesícula, que pertenecen a las familias SLC18, 32 y 17. Como se los mencioné antes, de estos, los más estudiados e importantes para psicofarmacología son los transportadores vesiculares de monoaminas, o sea, los BIMATs, el BIMAT1 y el BIMAT2, ya que estos pues, son los que transportan la serotonina, la norepinefrina y la dopamina a sus vesículas presinápticas para almacenamiento. Ahora, en el caso de los transportadores vesiculares, el transporte al interior de la vesícula ocurre de una forma un poco diferente a lo que les acabo de explicar para los transportadores de membrana. En el caso de estos, el transporte ocurre facilitado por una bomba, pero en este caso una bomba de protones. ¿Ok? Entonces, una ATPasa que utiliza energía para bombear protones con su carga positiva hacia adentro de la vesícula presináptica, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver, aquí estamos ilustrando en la esfera azul sería lo que corresponde a nuestra, podríamos decir, neurona presináptica, y aquí adentro en amarillo vemos lo que es ya la vesícula presináptica, a donde queremos reingresar nuevamente el neurotransmisor. Entonces vemos que en la membrana de esta vesícula, aquí en este punto, perdón, vemos que hay una bomba de protones que lo que hace es crear un gradiente en el interior de la vesícula. Aquí vemos que con el consumo de energía lo que se está promoviendo es el ingreso de hidrógeno con cargas positivas al interior de la vesícula, y eso lo que va a hacer es que la vesícula se va a poner excesivamente pues, positiva, ¿verdad? Se va a acumular de cargas positivas en su interior. Y pues este gradiente que se crea en el interior de la vesícula es lo que luego va a facilitar el movimiento de los iones de hidrógeno hacia afuera de la vesícula. ¿Por qué? Porque estas cargas positivas van a querer trasladarse hacia el espacio exterior, en donde hay menos de ellas, y es a este desplazamiento, a este movimiento de cargas positivas hacia afuera, al que se acopla el desplazamiento de los neurotransmisores en la dirección opuesta, o sea, hacia adentro de la vesícula, como podemos verlo ilustrado en esta imagen. Ahora, los BIMATs también juegan un rol importante en la psicofarmacología, en especial los localizados en las neuronas dopaminérgicas. ¿Por qué? Porque estos son blanco de acción, por ejemplo, de las anfetaminas, y también es el blanco de acción de otros fármacos como es la tetrabenazina y sus derivados que se utilizan en la actualidad en el tratamiento de la disquinesia tardía. Ahora, a continuación vamos a dejar atrás a los transportadores vesiculares y a los transportadores de membrana y vamos a hablar un poco sobre los receptores acoplados a proteína G. Como les mencioné al principio de este video, alrededor del 30% de los psicofármacos de uso en la actualidad tienen como blanco de acción a los diferentes receptores acoplados a proteína G que pueden encontrarse en la membrana plasmática de los diferentes tipos de neuronas. Previamente, cuando hablamos de cascadas de señalización, hice referencia ya a cómo se integra un sistema acoplado a proteína G, por lo que no voy a repetir ese tema, pero pues hoy vamos a hablar un poco más a profundidad de otros aspectos relacionados a estos receptores. Ahora,
Todos los receptores acoplados a proteína G tienen una estructura de 7 regiones transmembrana y cada una de sus regiones se acomoda alrededor de un núcleo central que contiene el sitio de unión para un neurotransmisor. Esta primera imagen nos ilustra bien en un solo plano el cómo en su estructura el receptor va a atravesar 7 veces la membrana, pero es esta segunda imagen realmente la que ilustra de mejor manera en cómo se acomodan realmente las regiones en esta estructura como cilíndrica y que en su interior vemos cómo el neurotransmisor, el sitio de unión del neurotransmisor está aquí adentro de cómo se forma este cilindro, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver cómo el neurotransmisor llega a unirse a ese sitio en la región como central o el núcleo del receptor. Ahora, diferentes drogas pueden también interactuar con los diferentes receptores en nuestro sistema nervioso central, ya sea en el mismo sitio de unión en donde se llega a unir el neurotransmisor, pero también puede unirse en diferentes sitios a este, y en ese caso, pues los vamos a conocer como sitios alostéricos. Y esto puede llevar a una amplia gama de modificaciones a la función y a los efectos downstream mediados por ese receptor, que pueden resultar, por ejemplo, en activación de enzimas, modificación en la expresión de genes, que resulta en síntesis de diferentes proteínas o modificación en la sinaptogénesis, ¿verdad? Entre otros. Entonces, el entender la amplia gama de modificaciones que los medicamentos pueden inducir en este tipo de receptores y en las cascadas de señalización subsecuentes es crucial para entender psicofarmacología. Actualmente hay más de una docena de receptores acoplados a proteína G, que son el blanco de acción de diferentes fármacos, y hoy vamos a hablar sobre cómo estos fármacos estimulan o bloquean la acción de estos receptores. Ahora, cada neurotransmisor, sea serotonina, sea dopamina, sea norepinefrina, sea glutamato o cualquier otro, tiene receptores específicos a los cuales se pueden unir para entregar sus mensajes y desencadenar cascadas de señalización intracelular. Un mismo neurotransmisor sí puede tener diferentes subtipos de sus receptores, como lo iremos viendo. Por ejemplo, la dopamina, ¿verdad? La dopamina puede unirse al receptor tipo D1, al receptor tipo D2, al receptor D3, al receptor D4, al receptor D5. Todos son receptores de dopamina, pero tienen subtipos diferentes, ¿verdad? Y las funciones que media la dopamina también van a variar las funciones según el receptor al que se está uniendo y en dónde están localizados dichos receptores. Entendemos entonces que la dopamina es el ligando endógeno, o sea, el ligando que nuestro cuerpo produce para que venga a interactuar con estos receptores que existen también en nuestro cuerpo. Ahora, existen fármacos que también pueden unirse a esos receptores de dopamina y podrán tener más afinidad, por ejemplo, hacia un subtipo o hacia otro subtipo de receptor, ¿verdad? Yo podría tener un fármaco que tal vez va a mostrar más afinidad por el receptor de uno, o podría tener un fármaco que tenga más afinidad por el receptor de 2, y pues esto nos va dando un perfil distinto en el efecto que va a poder tener el fármaco. Ahora, los fármacos en este contexto van a corresponder a ligandos exógenos, ¿verdad? Vienen de afuera, pero se pueden llegar a unir a este mismo receptor e interactuar con él y detonar algún tipo de respuesta. Ahora, como vemos en esta imagen, el efecto que un ligando, ya sea endógeno o exógeno, puede tener sobre un receptor, lo vamos a entender dentro de un espectro, a lo que llamamos el espectro de agonismo para ese receptor específico. Como se ilustra acá, en un extremo del espectro tenemos a la acción agonista que puede tener un ligando, y los neurotransmisores corresponden a los agonistas naturales del receptor, ¿verdad? O sea, un neurotransmisor se une a su receptor y pues lo que vamos a entender es que va a estimular la acción del receptor.
Ahora, algunos fármacos pueden tener un efecto similar al del neurotransmisor y entonces van a funcionar también como que si son agonistas. Vemos que hay otros fármacos que, por ejemplo, pueden también estimular al receptor, pero en una menor proporción que lo haría el neurotransmisor. Entonces, sí estimulan, sí activan, pero no lo van a hacer en toda la potencia en lo que lo haría el agonista natural, ¿verdad? A este tipo de agonismo es a lo que vamos a llamar agonismo parcial. Ahora, aquí a la mitad del espectro vamos a ver a lo que denominamos un antagonista. Un fármaco puede llegar a unirse a un receptor y tener una acción antagónica, que desde ya es importante mencionar que antagonismo no quiere decir que hace el efecto opuesto de un agonista. Lo que hace en realidad un antagonista no es bloquear al receptor, sino prevenir la acción del agonista. Y vamos a ver que esto es importante por fisiológicamente lo que pasa, ¿verdad? En un momento. Y aquí, en el otro extremo del espectro, si vemos a lo que llamamos un agonista inverso, que eso sí corresponde al opuesto del agonismo. ¿Ok? Un fármaco que actúa como un agonista inverso no solo evita la acción del agonista, sino que bloquea y reduce la actividad basal del receptor sobre el cual está actuando. O sea, bloquea lo que llamamos la actividad constitutiva del receptor y ahorita más adelante vamos a hablar más en detalle sobre esto. Ahora, ¿a qué nos referimos con la actividad constitutiva de un receptor? En esta imagen se evidencia algo que es bastante importante de entender sobre los receptores. Algo importante que entendemos del espectro de agonismo es, en esta imagen, pues lo que estamos viendo es la ausencia del agonista. ¿Okay? Aquí está nuestro receptor y nadie está llegando a unirse con él. Entonces, cuando no hay un agonista que se une al receptor, esto no significa que hay ausencia de actividad en el receptor. Aún como acá, que vemos que no hay nadie estimulando, que no hay ningún agonista unido al sitio acá. Por ejemplo, aun cuando no hay dopamina unida y si este fuera el receptor de uno, no hay dopamina que esté llegando a actuar. Aquí vemos que el receptor, aún así, mantiene un poco de actividad, ¿ok? Si existe cierta señalización intracelular que la estamos viendo acá, aunque a una escala muy, muy pequeña, ¿ok? A eso le vamos a llamar la actividad constitutiva. Es la actividad propia del receptor cuando no está siendo estimulado por un agonista. Ahora, ¿qué pasa cuando un agonista llega y se une al receptor? Nuevamente, imaginémonos a la dopamina y a los receptores de dopamina. ¿Verdad? Entonces, aquí no estaba el agonista y en esta segunda imagen vemos cómo el agonista, la dopamina, llega y estimula a su receptor y este entonces va a sufrir una serie de cambios en su conformación de los cuales hablamos ya cuando hablamos de cascada de señalización intracelular, que van a resultar en la generación de un segundo mensajero, ¿se acuerdan que era el AMP cíclico? Y esto va a activar la señalización intracelular, pero a su máxima potencia. Entonces, aquí vemos esta cascada gigante de señalización en donde pasan un montón de eventos. Entonces la vemos acá en contraste con esta poca actividad que hay de forma constitutiva versus la actividad plena cuando hay un estímulo agonista en el receptor. Como lo mencioné hace un momento, esta actividad plena puede ser desencadenada por el neurotransmisor, que es el agonista natural del receptor, pero también podría ser desencadenada por algún fármaco que tenga también una acción agonista plena, que podrían ser útiles en contexto, por ejemplo, donde hubiera así, entre comillas, una producción insuficiente de un neurotransmisor, pues un fármaco que viniera a hacer la misma acción nos ayudaría a compensar ese déficit y a activar igual toda esta cascada de señalización.
Ahora, por el otro lado, en contextos en donde en teoría hubiera, por ejemplo, un exceso de señalización mediada por un neurotransmisor, una sobreestimulación del receptor por un exceso de neurotransmisor, podría ser de beneficio, por ejemplo, usar una molécula con la capacidad de actuar como un antagonista. Un antagonista, como se los mencioné, lo que hace es bloquear la acción del agonista sobre el receptor. Ojo, no bloquea al receptor, sino la acción del agonista sobre él. Esto quiere decir, como se los mencioné antes, que ante la presencia de un antagonista, como lo vemos acá, lo que va a pasar es que el agonista no puede llegar a ejercer su acción en este sitio, pero el receptor igual permanecerá en su estado habitual, o sea, siempre va a haber cierta actividad constitutiva con un poquitito de señalización, igual como estaba pasando cuando no había ningún agonista, ¿ok? Entonces, en psicofarmacología hay muchos fármacos que funcionan como antagonistas de diferentes receptores acoplados a proteína G. Lo vamos a ver, por ejemplo, cuando hablemos del tratamiento de la psicosis y el bloqueo de los receptores de dopamina, ¿verdad? Pero es un mecanismo de acción al que regresaremos con mucha frecuencia. Ahora, en otro punto del espectro del agonismo, como hablamos, encontramos a los agonistas parciales. De un agonista parcial entendemos que al unirse a su receptor va a permitir un poco más de señalización en comparación a un antagonista o a la ausencia de un agonista, pero no tanta señalización en comparación al agonista natural pleno, como lo vemos acá. La activación del receptor va a estar como en un punto intermedio entre uno y el otro. Ahora, lo interesante de los agonistas parciales es que el grado de activación que permitirán dependerá de qué tan cerca caen en el espectro del antagonista o del agonista. Pero aquí lo vemos entonces, sin agonista, actividad mínima, con agonista, la actividad máxima, y con un agonista parcial nos quedamos aquí en un punto intermedio, ni tampoco el exceso, ¿verdad? Sino nos quedamos en un punto intermedio en donde hay un poco más de actividad. Ahora, acá vemos nuevamente el espectro de agonismo, y para tratar de entender un poquito más claro el concepto del agonista parcial, pensemos en este espectro como si fuera un chorro de agua. Un chorro de agua un poquito viejo para entender mejor el espectro, como se los voy a explicar ahorita. Ahora, el chorro, si yo agarro el chorro y lo abro completamente, eso correspondería a un agonista natural, al agonista pleno, en donde abrí todo el chorro y entonces toda el agua que el chorro puede sacar está saliendo en ese momento. Ahora, el chorro cerrado corresponde a el antagonista, ¿ok? Al espectro antagonista. Entonces, es un chorro que, como les dije, es un poquito viejo, entonces no cierra al 100%, pero si yo cierro todo el chorro lo más que puedo, como no funciona bien, van a seguir saliendo, pero ya solo van a caer algunas gotitas de vez en cuando. Esas gotitas corresponderían a la actividad constitutiva, ¿ok? Ahora, un agonista parcial puede ser cualquier punto entre el chorro cerrado y el chorro que está completamente abierto. Obvio, si el chorro está más cerrado que abierto, la cantidad de agua que va a salir va a ser menor, pero va a salir más que un par de gotitas. Ahora, si el chorro está más abierto que cerrado, va a salir bastante agua, pero tal vez no tanta agua como cuando ya abrimos el chorro completo. Entonces, al hablar de agonistas parciales, vamos a ver que algunos agonistas parciales de los que vamos a revisar se comportan más como un chorro más cerrado y otros van a ser más como un chorro más abierto. O sea, algunos van a tirar más para el lado del antagonista y van a parecer un poquito más antagonistas, y otros van a tirar para el lado del agonista y entonces van a parecer un poquito más agonistas. Ahora, una cosa muy curiosa de estos fármacos es que dependiendo del contexto en que los usemos,
un mismo fármaco agonista parcial en un contexto podría funcionar como un agonista y el mismo fármaco en un contexto diferente podría funcionar como un antagonista. El efecto del agonista parcial va a depender también de la presencia o ausencia del agonista natural. ¿Ok? Entonces vamos a hablar más adelante de esto, pero solo por un momento imaginemos un cerebro en el que existiera un exceso dopaminérgico, hay demasiada dopamina, que es el agonista natural, y está sobreestimulando a los receptores de dopamina. Entonces, si yo diera en ese momento un agonista parcial, ¿qué pasaría? ¿Cuál sería el efecto neto? ¿Verdad? Si yo diera un agonista parcial, sin importar en dónde esté en este espectro, su acción es menor que la del agonista natural. Entonces, su acción va a ser menos intensa que la de la dopamina. Entonces, al entrar a competir con la dopamina y a empezar a pelearse por los mismos receptores, lo que vamos a lograr es que va a lograr ocupar algunos espacios en receptores y esto va a hacer que menos dopamina pueda llegar a estimular esos receptores que ya están ocupados y esos receptores estarían siendo estimulados en una menor intensidad. Entonces, en ese caso, el agonista parcial, aunque estuviera acá, de este lado, tendería a una acción que tira a lo antagónico. ¿Por qué? Porque está disminuyendo, aunque sea un poquito, la sobreestimulación dopaminérgica en esos receptores. Ahora, ¿qué pasaría si usamos exactamente el mismo fármaco, pero lo usamos en un contexto en el que lo que hay es una deficiencia severa de dopamina? En lugar del exceso, ahora tenemos una deficiencia severa de dopamina. No hay dopamina que estimule a los receptores, entonces su actividad es mínima y si yo doy este mismo agonista parcial en este contexto, entonces tal vez no va a activar a los receptores al 100% como lo haría la dopamina, pero sí va a promover más activación que lo que había cuando no está el agonista, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo vamos a ver que en vez de actuar como un antagonista, estaría actuando como un agonista, más con tendencia agonista, solo porque estamos hablando de un contexto diferente, ¿ok? Pero ya hablaremos de esto de una forma más clara cuando hablemos de los fármacos que modulan al receptor dopaminérgico. Ahora, por último, vamos a hablar un poco sobre los agonistas inversos. Como les mencioné hace un rato, estos ligandos sí hacen lo opuesto de los agonistas naturales o plenos. Estos ligandos, al unirse al receptor, lo que van a venir a hacer es promover un cambio conformacional en el receptor que lo inactiva por completo. De esta forma, eliminan también la actividad constitutiva, disminuyendo la actividad basal del receptor. O sea, ahí sí, haciendo lo opuesto de lo que hacen los agonistas, que aumentan la actividad basal del receptor. Lo vemos aquí ejemplificado en estas imágenes, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos actividad constitutiva sin que haya un agonista, ¿verdad? Que hay un poquito de actividad. Luego tenemos al agonista que detona toda la actividad, pero el agonista inverso no nos regresa a este punto, sino que bloquea por completo y aquí sí no hay ningún tipo de señalización en el interior de la célula. Ahora, la relevancia clínica de usar un agonista inverso versus usar un antagonista no está clara en la actualidad e incluso hay muchos fármacos que se clasifican como antagonistas que tal vez podrían ser agonistas inversos, pero el tiempo nos irá dando un poquito más de claridad en esto. En esta imagen vemos entonces ilustrado nuevamente todo el espectro de agonismo del que hemos hablado y el diferente grado de activación en la señalización intracelular que pueden generar. Desde acá el primero, donde vemos el agonismo pleno, ¿verdad? Con la señalización en su máximo esplendor. Luego vemos el agonismo parcial, en donde se estimula, hay actividad, pero es menos actividad. Luego vemos el antagonismo y la falta del agonista,
en donde lo único que vamos a ver es actividad constitutiva, y aquí hasta el otro extremo en el que encontramos el agonismo inverso, en donde no hay absolutamente ningún tipo de señalización intracelular porque ese receptor se bloqueó por completo.